El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Una vez más estamos aquí en este espacio para compartirte la palabra de Dios. Un espacio que hemos dedicado para animarte, edificar el cuerpo de Cristo, sabiendo que Él lo compró con su preciosa sangre. Esta noche es una noche para clamar a Dios, para pedir a Dios misericordia por el país de Ucrania, para pedirle a Dios que escuche el clamor, ya que en la Biblia ha estado profetizado y se está cumpliendo las profecías bíblicas. Muchas profecías bíblicas se están cumpliendo a nuestros ojos. Hemos estado analizando, mirando cuál es la problemática que se ha desatado. Y hay muchas posturas. Esta mañana escuchaba a un colombiano, estudió en la Universidad Nacional, vive allí en Ucrania, allí hizo sus estudios, se profesionalizó y daba un diagnóstico de lo que sucedía, a lo cual un periodista colombiano le replicó, le dijo: no es cierto, usted está mintiendo. Y empezaron a mirar el tinte de la persona y le dijeron: usted es comunista. Y él dijo: no, yo no soy comunista. Sin embargo, dio un punto de vista totalmente opuesto a lo que el mundo ha dicho. No queremos sumarnos a quién tiene la razón o quién no la tiene, pero sí es momento de clamar por las familias que están quedando allí, por las viudas, por los niños huérfanos. Es momento de clamar a Dios, de pedirle a Dios misericordia y estar preparados. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 1, no está en nuestro bosquejo, pero dice la Biblia: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos inmediatamente pues se angustiaron de ver cómo el templo que se había reconstruido, Jesús predice que iba a ser destruido. Y comienzan ellos a hacerle preguntas y comienzan a decirle: bueno, Señor, cuéntanos, respóndenos. Versículo número 3 del capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos y los discípulos se acercaban aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta con 3 periodos en la historia totalmente diferentes. Ellos dicen: ¿cuándo sucederá esto? Se refieren a la destrucción del templo. Luego ellos le dicen: ¿y qué señal, segundo tiempo, habrá de tu venida? Cristo viene, le estamos esperando. Y lo tercero que le dicen: y del fin del siglo, o sea, ¿cuándo se acabará todo? Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué ha sucedido? ¿No se han levantado líderes? ¿No se han levantado falsos cristos? ¿No se han levantado personas que se han
acaudalado, adinerado, han amasado fortunas a través de la fe. No muchos salen con una serie de teorías que uno dice, ¿por qué hacen eso? Y la Biblia dice, nadie os engañe. Luego dice, vendrán muchos en mi nombre. Luego dice la palabra, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Dios te llama a ser sobrio, a tener tu confianza en Él. Hoy es la noticia. En una cafetería se escuchaba, mientras compraba algo para traer a la casa, un hombre diciendo, es que Putin, el hombre allí de Rusia, es un despiadado, es un malvado. Otros decían, no, y vendrá para el mundo una crisis. No os turbéis. Hay que orar. Hay que estar preparados. Cristo puede venir en cualquier momento. Y si Él no ha venido, podremos irnos. Está determinado para los hombres que mueran una sola vez. Y después de eso el juicio. Polvo eres, en polvo te convertirás. Nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es momento de orar. No te angusties, no te preocupes. Dios tiene todo en control. Da dolor ver todo lo que está pasando. Mucha gente se ha especializado en la materia. Unos hablan de invasiones, otros hablan de ataques. Pero yo solo digo, la iglesia debe orar. Y eso te invito a que hagamos. Padre Celestial, venimos en esta noche delante de tu presencia. Clamamos a ti, Señor. Tú eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza. Eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Mira este país de Ucrania. Cuántas personas han de morir y han muerto. Cuántos niños, mujeres huérfanas quedarán, viudas quedarán. Clamamos a ti por ellos, Señor. Elevamos nuestra oración. Reconocemos que la maldad en el mundo ha avanzado. Aún para no ir más lejos, Señor, la Corte Constitucional en nuestro país aprobó legalmente el aborto. Oh Padre Celestial, nos hemos corrompido. Muchos pastores, profetas, apóstoles se han levantado solamente para hacer un acumulo de riquezas. Hemos fallado, hemos pecado, nos hemos corrompido. Hemos, Padre amado Señor, dejado la ley, los mandamientos, los preceptos morales a un lado, Señor. Y todo lo queremos legalizar, quitando la vida a un inocente. Oh Dios, clamamos en esta hora. Yo me uno con cada persona que clama a ti y pide misericordia. Tu palabra dice que debemos clamar por la paz. Oh, guárdanos, Señor.
Guarda las familias que están allí con esa zozobra, esa angustia, Señor. Un gran porcentaje, Señor, sabemos de los ucranianos son cristianos, Señor. Nos unimos al clamor de ellos. Pedimos a ti por ese país. Sálvalos, Señor. Haz un milagro poderoso. Sabemos las intenciones que hay geopolíticas, geoeconómicas, que se tornan allí en esta región. La posición geográfica. Oh Padre Celestial, ten misericordia. Tu palabra dice que no debemos estar afanados ni angustiados. Tu palabra dice, no se turbe vuestro corazón. Tu palabra dice, Señor, que a causa de la maldad, a causa del falso testimonio, el amor de muchos se enfriarán. Oh Padre Celestial, mira a cada persona que me está escuchando. Libértala con tu poder y con tu gloria. Trae paz, Señor. Cuánta gente famosa que ha amasado riquezas ha mostrado su vacío. Oh Padre Celestial, cuántas personas que han triunfado en sus carreras actorales, oh, se han quitado la vida porque hay vacíos, porque hay, Padre amado, ilusiones. Venimos a ti en esta hora. Manifiéstate con poder y con gloria. Manifiéstate sobre cada vida que en esta hora me ve con poder y con gloria. Llénalos, Padre, de tu poder y de tu amor. Que ellos sientan ahora mismo la presencia tuya fluir con poder y con gloria. Que ellos sientan, Padre amado, que la oración del justo puede mucho. Que la oración del justo rompe cadenas, ligaduras, ataduras, Padre Celestial. Ten misericordia de a este país. Trae paz en medio de la angustia. Trae paz en medio de la zozobra. Haz que este hombre, Padre, que tiene esa intención de liderar, de gobernar, de sobreyugar aquel país, pueda entender que por encima de él hay un Dios. Que tenga que humillarse así como Nabucodonosor. Que tú le humillaste porque su corazón engreído, su orgullo vano, le hacía sentirse poderoso. Oh Padre, clamamos en esta hora. Gemimos, Señor, ante tu presencia. Nos humillamos delante de tu rostro, Señor. Solo tú puedes traer una respuesta. Todo este caos ha sido, Padre, por nuestra inmoralidad, nuestro pecado, por habernos alejado de ti. Pero hoy venimos nuevamente al autor de la salvación. Por eso yo te pido, Padre Celestial, que aquella persona que me ve, que está angustiada, desesperada, desanimada, llénalo con tu amor, Señor. Que él pueda ver que tú eres real. Oh, tú eres real, Señor. Tú estás más cerca de nosotros que lo que el mundo nos ha enseñado. Que tú te encuentras ahí en un trono en el cielo, alejado a miles y miles de años. No, Padre. Tu palabra dice que todo el universo se sostiene por el poder de tu palabra. Oh, tu palabra dice, Señor, que tu oído está atento a nuestro clamor. Que tus ojos están atentos sobre el justo. Escucha nuestra oración. Trae paz, Padre amado. Que cese todo hostigamiento. Que haya un arrepentimiento de aquellos líderes que desean más y más poder, Señor. Que haya un arrepentimiento, Señor. Oh Padre Celestial, solo tú puedes obrar un milagro poderoso. Solo tú puedes obrar un milagro. Clamamos por nuestros compatriotas, Señor. Aquellas personas que se encuentran en este país. Guárdalos, Señor.
Protégelos, Padre amado. Que ellos puedan entender que tú eres el refugio. Que tú eres, Padre amado Señor, el abrigo. Tu palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en ti confiaré. Se cumple tu palabra, Señor. No podemos retrocederla. No podemos cambiarla. Pero sí podemos clamar, Señor, que tú traigas un arrepentimiento a todo el mundo y que todos podamos entender que tú nos estás llamando. Venimos, oh Dios mío, Señor, de un confinamiento total. ¿Qué aprendimos, Señor? A no ir a la iglesia. ¿Qué aprendimos, Señor? A no juntarnos con los cristianos porque nos contagian, pero sí nos vamos a los centros comerciales, vamos a todo lugar a hacer compras. Oh Padre, ¿qué aprendimos? Seguimos por la misma tónica de pelear por ideales políticos, desprestigiar al otro para lograr yo mi cometido. ¿Qué hemos aprendido, Señor? Ahora viene esta crisis, Señor, que se puede tornar en algo mayor, Señor. Que han tratado los países en cabeza, Señor, de los Estados Unidos, de traer, oh Padre amado, posibles soluciones. Pero no hay solución que no sea, Padre amado, dictada por ti. Por eso no confiamos en nadie, sino creemos en que tú puedes traer paz a esta ciudad. Salva, Señor, a este país. Ayúdalos, oh Dios mío. Han derribado sus bases militares, han derribado sus aeropuertos, han quedado aislados a merced de aquel hombre de Rusia. Pero tú puedes hacer un milagro. Tú puedes obrar, tú escuchas la oración, tu palabra dice: si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro, si mi pueblo se arrepintiere. Hoy abrimos nuestro corazón, no con el formalismo, no con el quedar bien, no, Padre, sino porque sabemos que tú traes respuesta cuando un pueblo clama. Tú traes respuesta cuando tu pueblo clama. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén y amén. Momento duro, difícil que se vive, pero hay algo que debe estar en usted y en mí, y es esa confianza de que poderoso es Dios para guardarnos. Dice la Biblia: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Todo esto ha sido por el alejamiento que el hombre tiene de Dios. Vamos rápidamente a hacer un estudio cortico. Espero que sea sustancioso. Irrevocable son los dones y el llamamiento. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Miremos lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 28 y 29. ¿Qué dice la Biblia? Por ahora, Dios actúa con los gentiles, por ahora, Dios actúa con los judíos como si fueran sus enemigos. Pero lo hace solo para darles a ustedes la oportunidad de creer en la buena noticia. Dios sigue amando a los judíos, pues eligió a sus antepasados para formar su pueblo. Versículo 29. Dios nos da regalos. Dios nos da regalos para luego quitarlos. Ni se olvida de las personas que ha elegido. Esta es la versión de la Biblia, palabra de Dios para todos. Hablábamos según nuestro estudio ahí en la introducción
decíamos según el Google, se define como un don, una dádiva, un regalo, un presente, ya sea algo material o inmaterial, en especial el de un ser superior que hace hacia alguien. Un don es un regalo de Dios. Sin duda alguna, todo ser humano tiene un don. Todo ser humano tiene un don que Dios le ha dado, lo cual hace que la persona que lo posee alcance su destino. Entonces, la pregunta era y es, ¿a qué don se refiere el apóstol Pablo? Porque aunque el principio para el don sea igual, porque recordemos que hay dones que da el Espíritu Santo, hay dones que da Cristo, hay dones que da Dios. Todos los dones en su esencia son iguales. ¿Por qué? Porque el don tiene como propósito realizar a quien lo posee. Recuerde, un don. Puede haber un don en la música, puede haber un don en el deporte, puede haber un don en la parte de hablar, en la oratoria, muchos dones. Y todo don tiene como propósito realizar a quien lo posee. No todos los dones son iguales, no todas las personas tienen el mismo don. Pero cuando el don que nos habla el apóstol y que tiene en su mente para desarrollar es para toda la humanidad. Vuelvo y le repito, el don que nos habla el apóstol Pablo es para toda la humanidad. Ahora, no todos los dones son iguales, o no todos los talentos. Una persona puede brillar en las matemáticas, mientras que otro puede brillar en el arte. Una persona puede brillar en el deporte, mientras que otra persona puede brillar en la oratoria. Así que todos los dones no son iguales, pero sí los dones son prestados. Los dones son prestados. Por ello, Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con ese don? El don anuncia el destino de una persona. El don anuncia el destino de una persona. Pero este no se alcanza con el estudio, en ninguna manera. Por eso la Biblia dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que el don, cuando tú estudias, te permite recibir como esa capacitación para ejercerlo mejor. ¿Por qué? Porque el don tiene la capacidad de ser desarrollado en la acción. El don tiene la capacidad, si la persona no lo desarrolla, si la persona no hace lo que debe hacer, ejemplo, un matemático. Un matemático jugando fútbol pues no puede desarrollar su capacidad analítica que necesitan las matemáticas. Así que no se puede hacer si no se desarrolla en la acción. Ahora, ¿de qué don habla el apóstol? Porque es que el apóstol dice es irrevocable. En otra palabra, no se quita. No se quita. ¿Será que tiene que ver con la salvación? Primero, el apóstol dice en Romanos 11:29. Leámoslo. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Para un estudio concienzudo y para poder tener claro
¿A qué don se refiere? ¿Qué don es el que se nos da de parte de Dios? Leamos los versículos 28 y el versículo 30 del mismo capítulo. ¿Qué dice Romanos 11, 28? Reina Valera. Romanos 11, 28. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Mire que hay un pensamiento en el apóstol. Está hablando del Evangelio. El Evangelio que anuncia que en Jesucristo solo hay salvación. El Evangelio que anuncia que solo Cristo cumplió la ley. El Evangelio que anuncia que Cristo es el Mesías prometido a Israel. Es las buenas nuevas. ¿Se habían vuelto los judíos enemigos de los gentiles? Claro, porque los gentiles habían recibido lo que estaba para ellos. Pero el apóstol les dice, pero recuerden que en cuanto a la elección, son amados. O sea, Dios les llama para que sean su pueblo. Les dice, ejerzan el llamado, que es el ministerio, y eso nadie lo puede quitar. Que la persona lo aproveche o no, es donde está el detalle. Ahora, ¿qué dice Romanos 11:30? Romanos capítulo 11, versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, en otras palabras, el apóstol dice, ustedes estaban alejados de Dios. Eran desobedientes a los preceptos, a la forma en que Dios pide que nos acerquemos a Él. Una vez Cristo cumple la ley y dice consumado es, se abre una brecha para los gentiles. Eso causó molestia en el pueblo judío. Así que el don al cual se refiere el apóstol Pablo, sin duda alguna, tiene que ver con la salvación. Usted me dirá, entonces, ¿la salvación es un don? Sí, la salvación es un regalo. Tú no puedes hacer nada, Dios te lo da. El oyente israelita deducía que el mensaje de las buenas nuevas que había oído de labios del apóstol los excluía. Entonces ellos dijeron, nos excluye, lo reciben los gentiles. Ahora entonces, ¿qué pasa? Eso creaba cierto ardor. Así que el apóstol les dice a los judíos, no por venir descendientes de Abraham van a obtener el mensaje de las buenas nuevas. No. Y comienza el apóstol, recordemos desde el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, a hablar históricamente cómo la salvación había llegado por el creer, más que el hacer obras. La salvación llegó por el creer, más que por hacer obras. Entonces, el oyente que escuchaba la historia entendía que Dios no ha excluido a nadie y de que Dios no se ha quedado sin mantener un remanente. Por eso, en los primeros versículos del capítulo 11, le dice, Dios se reservó, cuando Elías dijo, yo solo he quedado, Dios le dice, no, me tengo 7,000 hombres reservados. 7,000. Tú no puedes creerte el único. Ahora, el mensaje de las buenas nuevas
Decían los judíos, entonces es un tropiezo. Ya ampliamente lo explicamos, que es el tropezar. Ahora, se habla de unas ramas. Se dice que había un olivo, se deshajan las ramas, ahora se insertan otras ramas que son de un olivo de menor calidad, silvestre. El apóstol dice, eso es contra la naturaleza, pero Dios lo ha querido así. Dios lo ha querido así. Todo esto te estoy diciendo que el apóstol está hablando del don de la salvación. Ahora, en la Biblia la palabra don se usa en otras aplicaciones o con otro contexto de mensaje. La palabra don viene de la traducción griega. Recordemos, la Biblia ha sido traducida al griego en sus comienzos. El Nuevo Testamento también ha sido escrito en la lengua griega. Y vemos nosotros que el don significa carisma. Don significa carisma. ¿Qué es carisma? Es algo que Dios te ha dado no porque tú te lo merezcas, sino porque a Dios le plació. En otras palabras, la salvación toca tu puerta porque a Dios le ha placido tocar tu puerta. ¿Tú has abierto esa puerta para recibir a Dios? Es lo que tú debes preguntarte. Ahora, hay una regla general para los dones, ya sean el don de la salvación, el don que da el Espíritu Santo, ya los dones que da Dios. Hay una regla general. Primero, el don lo da Dios a todo ser humano. Dios te da la salvación. Dios te da el don de tocar la guitarra, te da el don de saber de sistemas, te da el don. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Segundo, el don tiene como un propósito que la persona quien lo tiene alcance su destino. En el caso de la salvación, Dios a través de ese regalo desea que tú te acerques a Él y una vez estando cerca de Él, si algún día tienes que partir de este mundo porque ya es tu hora, pues te vas con Él. O sea que tú logras alcanzar tu destino. Tercero, hay variedad de dones que son iguales a talento. La salvación es un don. El tocar la música es un don. El cantar es un don. El bailar es un don. El deporte es un don, ya sea en el fútbol, en el ciclismo, en el automovilismo. No todo el mundo nace con el mismo don. Cuarto, un don debe ser puesto en operación, lo cual hace que quien lo use logre alcanzar su destino que Dios tiene preparado para cada ser humano. ¿Me he hecho entender? Un don debe ser puesto en operación. Si tú tienes el don de cantar, pero no lo desarrollas, no lo usas, pues nunca vas a poder llegar a tu destino. Si tú tienes el don de las matemáticas o tienes el don de los sistemas, pero tu mente la ocupas en el juego, ¿vas a alcanzar tu destino? No. ¿Por qué? Porque no lo estás desarrollando por el lado que debe ser. Si una persona tiene el don para, digamos, nadar, pero le gusta el atletismo, pero su don es la natación, no lo puede desarrollar. Así es la salvación. Si tú no desarrollas una vida cristiana, si tú no reconoces que necesitas cambiar, que tienes que ir a la Biblia, pues no vas a alcanzar tu destino y tampoco lo vas a desarrollar. El don no se da por lo que tú eres,
sino lo da Dios. Ahora, ¿a qué clase de dones o don se refería el apóstol Pablo? 1. A la elección. A Dios le plació elegir a Israel, lo llamó su pueblo y de ahí vino Jesús. Eso no lo puede quitar nadie. Nadie puede quitar ese regalo, ese don que Dios le da a Israel. Entonces el don va perfilado a decirle a Israel su elección, su llamado, y del cual vino Cristo, nadie lo va a poder quitar. Segundo, el apóstol dice, la restauración y la salvación futura de Israel es eminente. O sea, nadie puede quitar ese don, ese propósito que Dios ha derramado sobre el pueblo de Israel. Nadie. Entonces, eso es lo que él tenía en mente. Ahora, ¿por qué la salvación es un don? Corramos. ¿Qué dice Efesios 2:8? Leámoslo, por favor. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación, ¿quién la da? Dios. Nadie más. Nadie puede decir eres salvo o no eres salvo. Solo tú lo sabes. Pero has desarrollado ese don. Versículo número 9. Entonces tú dices, bueno, vamos Josué, concentrado, Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por gracia somos salvos? Sí. ¿Por medio de qué? De la fe. O sea que la fe no era para el Antiguo Testamento. La fe es para toda hora, para todo momento. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La gracia, entonces el don es la salvación, sí. Porque es por gracia que lo recibimos. Por gracia tú recibes ese don. Segunda de Corintios 9:14. Y leamos el 15. Dice, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. El don de Dios nos posiciona en Cristo. Sí, Romanos 5:15 y Romanos 5:16. ¿Qué dice Romanos 5:15? Pero el don, o sea, la salvación, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más para lo que los muchos en la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En otras palabras, ¿qué está diciendo el apóstol? Mire, Dios los amó a ustedes, que les dio el don, el regalo de ser salvos. Y eso no fue como el pecado, como la desobediencia. No, sino que en Cristo recibo ese don. Dice, y el don de Dios por la gracia en un hombre, Jesucristo. O sea que posicionalmente el cristiano está en Cristo, debe estar en Cristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces aquí toma valor el pasaje donde dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El don de la salvación, ¿cómo se obtiene?
pues tú tienes que beber del agua de vida. ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 4 versículo 10? Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea que tú tienes que cada día, cada momento, ir a la fuente. Muchos cristianos se sienten afligidos, desesperados, solos, porque no van a la fuente a tomar, sino van a la fuente a buscar la solución. Pero es que Dios desea que no sea solo una solución, sino Dios desea que sea una búsqueda constante y permanente en Él. Cuando uno recibe el don de Dios o la salvación, ¿cuándo? Mira lo que dice Efesios 4:7 y 4:8. Leámoslo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, si estamos leyendo, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros hemos recibido la gracia. ¿Cuándo? Nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que la obra de la cruz, la muerte y la resurrección ha traído vida no solamente a uno, sino a muchas personas. A muchas personas. Ahora, el cristiano debe reflejar el don que ha recibido de Dios, que es la salvación. Vuelvo y le pregunto, ¿el cristiano debe reflejar el don que ha recibido de Dios, que es la salvación? Sí. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento encontramos los tipos. ¿Sí sabe qué es un tipo? Un tipo es una figura de alguna realidad espiritual futura, la cual se ha preparado o se ha inspirado en un vivir de una persona en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Así que, ¿por qué José es un tipo? ¿Por qué José es un tipo del cristiano? Miremoslo. Vámonos a la Biblia. Génesis 39:1. De aquí, espero que se rompan muchos paradigmas. Porque es que uno ve a personas, y más que todo cristianos, que tienen que ir a una empresa donde el patrón es impío y ellos dicen, no, yo me siento mal porque es que ese patrón es impío, es pecador. Y eso, no, hermano, usted sabe que el Señor está en la comunión de los santos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Miremos a José, mejor dicho, dejemos que la Biblia hable por nosotros. Génesis 39:1. ¿Qué dice la Biblia? José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas, de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vuelvo y le leo. José. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Quién era Potifar?
el oficial. ¿De quién? Del faraón. ¿Qué es Egipto en la Biblia? Egipto es el mundo. Eso representa Egipto. El faraón es el mismo Satanás, representado en la Biblia. Entonces el Potifar estaba en el mundo trabajando para un hombre que tipifica a Satanás, y allí fue llevado ¿quién? No lo escucho. José. José. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. ¿Quién estaba con José? Jehová. O sea, Dios. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Así que para tú ir a una empresa mundana, pues no debe tener nada. ¿Por qué? Porque si en ti está Dios, todos los demás tienen que ver, así sea el mismo diablo, que Dios está contigo. Y a causa de que Dios está contigo, eres un hombre próspero. Eres un hombre próspero. Y a causa de esa prosperidad, ¿qué traes a la casa del impío? Prosperidad. Sigamos leyendo. Versículo número 3. Y vio su amo, ¿y qué? Génesis 39, 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué tiene que ver el mundo? Ahora yo pregunto, ¿el amo quién era? ¿Quién era el amo? Potifar. ¿Potifar tenía discernimiento de espíritus? No, porque era un hombre impío. ¿Potifar tenía ese espíritu de ciencia? No, porque era un hombre impío. ¿Potifar tenía discernimiento de no sé qué? No. Él solo veía que Jehová estaba con él. ¿Con quién? Con José. Y a causa de eso, todo lo que José hacía, Jehová o Dios lo hacía prosperar en su mano. Así que le pregunto yo a usted, ¿puede un cristiano trabajar para un inconverso? Pues claro que sí. A causa de tu testimonio, ese inconverso va a llegar a los pies. Pero no es que el inconverso te dice, venga, tomémonos una. Y usted, bueno, gloria a Dios, aleluya, cada uno con la suya para adentro. No. Tú tienes que dar ejemplo, que la gente vea que Dios está contigo. Que hay prosperidad en lo que tus manos tocan. Que hay prosperidad en todo lo que haces. ¿Quién prosperaba a aquel hombre? Jehová. Versículo número 4. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Tú quieres llegar a una empresa cristiana? Porque solo crees que ahí vas a prosperar y ay, aleluya, y entonces te las vienes a dar más que el patrón. Y empiezan los roces, empiezan las dificultades porque tú no sabes ocupar tu lugar. Tú quieres llegar a mandar, tú quieres llegar a decir, no, es que yo siento del Señor. Hermano, que eso no te toca. Eso es pecado y uno dice, pero ¿qué le importa? O sea, perdóneme la expresión. Hay tanto cristiano que eso es aleluya, gloria al Señor, pero son flojos, perezosos, y uno no ve el Espíritu de Dios en ellos, sino el espíritu de pereza, de flojera, y a veces uno dice, no, yo no, yo prefiero no cristianos. Ay, de verdad, hermano, eso es pecado.
Mire que la palabra del Señor dice que no debemos estar en yugo desigual. Bueno, entonces acá la Biblia se contradice, porque este hombre estaba en la casa del mismo diablo, trabajando, y Dios prosperaba. Es que a Dios, ¿qué le interesa? Que tú des testimonio. Ese don que Dios dio en ti, que se desarrolle. Que se desarrolle. Versículo número 5. Y aconteció que desde cuando él dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Ahora sí entiende lo que Pablo dijo. Pablo le dice a la hermana inconversa o al hermano inconverso: si tú consientes vivir con él, oh mujer, tú no sabes si harás santo a tu esposo, o tú, hombre, no sabes si harás santa a tu esposa. ¿Por qué? Porque el cristiano es bendición. El cristiano es bendición. Dios bendice. ¿Por qué? Porque hay un hijo suyo. Cuando hay un hijo de Dios, tiene que verse la bendición. Tiene que verse la prosperidad. No porque seas tú, sino porque Dios estaba con José. ¿Eso dice la Biblia? ¿Sí dice eso la Biblia? Leámoslo. Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José. ¿Qué hace el don de la salvación? Que tú estés cerca de Dios. Que Dios esté contigo. Porque se rompe el pecado. Se quita lo que te impedía acercarte al trono de la gracia. Se quita lo que hacía que tu alma gobernara tu vida. Y como tu alma gobernaba tu vida, venían las enfermedades, porque alejados de Dios nada podemos hacer. Entonces, Dios viene y te da vida a tu espíritu. Y ese espíritu comienza a tener relación con Dios. Y cuando hay esa relación con Dios, el alma comienza a disminuir. Comienza el alma a bajar. Y es ahí donde lo que yo te dije, hay que ejercitar el don. ¿Sí te dije eso? Leámoslo. Debe ser puesto en operación, lo cual hace que quien lo usa, si tú usas esa gracia, esa salvación, y empiezas a mirarte en la Biblia, y empiezas a cambiar, pues vas a alcanzar el destino que Dios ha preparado para ti, que es el cielo. Ese es nuestro destino. Ahora alguien dice, ¿puede una persona que está en pecado usar el don? Pues hermano, ahí viene un problema grande. Porque es que uno ve gente en pecado, ministrando, hablando, pero es que ahí fluye el conocimiento. Pero el respaldo de Dios no está. Porque la Biblia dice que en la casa de José había prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Cuando uno peca, el Espíritu Santo se adormece, se entristece y ya no hay esa comunión con Dios. Por lo tanto, una persona se puede volver un profesional, sí, pero no está el respaldo de Dios. Tú puedes esforzarte por hacer lo que sea,
Pero si no está el respaldo de Dios, no eres nada. Eres un mundo de conocimiento. Eres un mundo de sapiencia. Eres una biblioteca andante. Pero no produces vida porque no está el autor de la vida. Y es que eso es lo que quiere Dios hacer con la salvación. Ese don, ese regalo. Dios quiere que donde vayas se exhiba. Como dijo un amigo pastor, que se te note. Que se te note que eres cristiano. Que se te note que eres un hijo del Señor. Que se te note que ese don lo estás ejerciendo, lo estás poniendo en práctica. ¿Y José lo puso en práctica? Pues claro que sí. José no le dijo, venga, Potifar impío, hijo del diablo, yo qué le voy a dar mi bendición a usted, ¿qué le pasa, Satanás mentiroso? El Señor te reprenda y te consuma, y tú me compraste, pero te voy a decir algo, el ángel de Jehová te va a destruir, impío. No, José sabía que había un propósito, José sabía que había un designio, José sabía que era un tipo de lo que hoy debe ser el cristiano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero tenemos que dar luz y ser ejemplo en el mundo. Ahora, no todo el mundo puede ser como tú lo concibas. Ese es otro error de los cristianos. Concebir que todo el mundo tiene que ser como ellos tienen en mente. Y si no, qué problema tan tremendo. No, mi hermano. Cada persona es un mundo distinto, pero si todos esos mundos se someten bajo la dirección de Dios, habrá bendición, habrá prosperidad. Así que, ¿es irrevocable lo que Dios te da? No. Pero tú no lo puedes a veces usar, sí. Y si no lo usas, ¿qué pasa? Pues no te vas a destacar. Eres uno más del montón. Entonces hay gente que han recibido el don de la salvación, sí, pero ¿son salvos? No, no han ejercido la salvación, su don ha quedado dormido. Si el don no lo demuestran, pues ¿qué son? Nadie, así de sencillo. Entonces ¿son salvos? No, porque nunca recibieron lo que Dios quería darles gratuitamente. Yo te invito para que tú reflexiones. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio, que es la salvación? La salvación de tu casa, la salvación de tu familia. ¿Qué estás haciendo? Medita y pídele a Dios perdón. Ya hemos llegado al final de este espacio. Queremos agradecerte. Recuerda en tus oraciones clamar por este país que está siendo blanco de un ataque. Ya por lo menos dicen que quedó incomunicado en la parte aérea. Ahora solamente se puede llegar a él por tierra. Es un conflicto delicado. Es un cumplimiento profético porque Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Solamente te digo, Él viene por personas que han desarrollado el don de la salvación. Él no viene por aquellos que un día lo recibieron, fueron y lo enterraron, y vinieron y, no, yo sé que tú eres así, pero yo, por lo menos, mire, no iba a fiesta. Bueno, no me juntaba con los pecadores, no. Pero, ¿te has cambiado? ¿Qué es eso? Es que yo te noto lejos de mí. ¿Y qué es eso? Tú me salvaste, pero no has desarrollado tu salvación, no has crecido, no has avanzado, no eres fruto. Por el contrario, tu familia se avergüenza de que tú eres un aleluya, gloria a Dios, porque eso sí, para todo es el diablo. Pobre diablo, todo es el diablo. Y entonces, ¿cuándo tú le das la gloria a Dios? José trabajó en una casa impía y siempre le daba la gloria a Dios, porque era luz
y es el tipo de lo que debe ser un cristiano. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios lo bendiga y que El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.